Miren, hay historias que juramos conocer, ¿no? Que las tenemos grabadas en la mente como si fueran una película. Y la historia de los Nefilim, esa es una de las grandes. Pero, ¿y si les dijera que la versión que casi todos contamos se parece mucho más a un guión de Hollywood que a lo que de verdad dice el texto? Vamos a hacer algo. Vamos a separar el mito de la evidencia. Gigantes, seres híbridos, hijos de ángeles caídos. Uf, la imagen es potentísima, ¿a poco no? ¿Te imaginas a estos seres celestiales que bajan, que desafían todo, y de esa unión prohibida nace una raza de, pues sí, de gigantes? Seres imponentes, con una fuerza casi divina, pero con actos terribles. Es la historia que ha llenado libros, cómics, películas, de todo. Y esa es la historia que nos han contado. Y seamos honestos, la hemos aceptado casi sin dudar. Porque se siente épica, ¿saben? Mítica. Como que encaja perfecto en esta idea de un mundo antiguo, violento y lleno de fantasía oscura. Pero aquí, justo aquí, es donde la cosa se pone interesante. Y si el problema no es la historia, sino cómo la leemos, si viene más de la tradición que del texto mismo, bueno, pues aquí es donde empieza nuestra investigación. Vamos a agarrar el texto como si fuera una lupa, como si fuéramos detectives, para separar lo que nos contaron de lo que de verdad está escrito. Ok, entonces, para empezar, antes de desarmar esta versión, primero hay que entenderla bien. ¿Por qué nos atrapa tanto? Vamos a poner todas las piezas de la historia popular sobre la mesa, para ver justo eso, dónde se sostiene y en qué punto exacto empieza a quebrarse. La narrativa es casi perfecta. Primero, los hijos de Dios son ángeles caídos. 2, bajan a la tierra. 3, toman esposas humanas. Y 4, de esa unión nacen los Nefilim, una raza de gigantes. Es una cadenita de eventos súper dramática, ¿no creen? Un error cósmico, una descendencia híbrida y ¡pum!, el mundo se corrompe. Por eso es tan memorable, tan visual y quizá peligrosamente simple. Es una historia que atrapa, sin duda, fascinante. Pero siempre hay un pero. Y aquí el problema no es cualquier cosita, ¿eh? Es una grieta justo en los cimientos de toda esta historia. Y una vez que la ves, ya no puedes dejar de verla. Y esa grieta aparece cuando hacemos algo muy, muy básico. Leer el texto, pero sin los lentes que nos dieron, sin la tradición encima. Así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a poner la historia popular de un lado y el texto de Génesis del otro, a ver si de verdad encajan. Y aquí está el momento clave. El texto, simple y sencillamente, no lo dice así directamente. Toda esa historia tan cinemática que acabamos de contar es una construcción, una interpretación, sí, muy poderosa. Pero no es lo que dice el texto palabra por palabra. Esa conexión que todos damos por hecha, el texto en realidad nunca la hace. Vean esto. La creencia popular dice, la unión de ángeles y mujeres creó a los Nefilim. Pero el texto solo menciona que existían los Nefilim por esos días. No dice que fueron el resultado directo de esa unión. La creencia dice, hijos de Dios son ángeles caídos. Pero el texto nunca los define así. Lo que es increíble es el espacio que hay en medio. El texto nos pone dos ideas juntas, sí, pero nunca traza la línea que las une. Esa línea la pusimos nosotros. Entonces, a ver, la pregunta es obvia, ¿no? Si no está tan claro en el texto, ¿de dónde salió esta idea? Porque es la que todos conocemos. Bueno, la respuesta es larga y nos lleva a otras tradiciones, a otros textos que, digamos que llenaron los huecos. Pero por ahora vamos a quedarnos aquí, con la fuente original. Sale, dejemos de suponer, volvamos a la escena del crimen, al texto original en hebreo, porque las pistas más grandes, las de verdad importantes, no están en nuestra imaginación, están en las palabras exactas que el autor escogió. Empecemos con hijos de Dios o Benei a Elohim. Automáticamente pensamos ángeles. Pero, ojo, en otras partes de la Biblia, esta misma frase se usa para hombres. Hombres de la línea de Set, que eran los que seguían a Dios, o incluso para reyes y jueces que tenían autoridad. Así que la idea de que son ángeles no es la única opción. De hecho, ni siquiera es la más común en el resto del texto. Y luego tenemos a las hijas de los hombres. Esto no significa que fueran malas o algo así, simplemente representaban a la humanidad en general, a la gente que vivía pues sin seguir un orden o un pacto divino específico, a diferencia de los otros. No es una lucha entre cielo y tierra, sino entre dos grupos de personas aquí, en la tierra. Entonces, el punto clave es este. Lo que el texto de verdad está describiendo es una mezcla. No es una historia de ciencia ficción sobre ángeles y humanos teniendo hijos. Es una historia social, espiritual,
Es sobre cómo un linaje que se suponía debía mantener un orden, una moral, se mezcló, se disolvió y se perdió en el caos del mundo. Y con esto en mente, todo cambia. La identidad de los Nefilim da un giro de 180 grados. Dejan de ser monstruos de fantasía para convertirse en el síntoma de un problema muy, pero muy humano. Aquí la palabra misma nos da la clave. Nefilim viene de la raíz hebrea nafal, que significa caer. Ojo, no significa gigante. Esa idea de gigantes vino después, en otras traducciones. La palabra original apunta a otra cosa. Y nos abre dos posibilidades, ambas bastante inquietantes. Podrían ser los caídos, o sea, los que se desviaron. O, y esto es peor, podrían ser los que hacen caer a otros. Tiranos, abusivos, gente que arrastra a todos los demás con ellos. Así que el perfil que se va dibujando ya no es el de un monstruo, es el de un tipo de líder que, por desgracia, conocemos muy bien. Hombres de poder, hombres violentos y gente que tiene una influencia que corrompe todo lo que toca. Básicamente, construyen su fama sobre la violencia y el abuso. ¿Suena conocido? Y ahora sí, la historia del diluvio tiene todo el sentido del mundo. Ya no es un castigo raro contra una raza de gigantes. No, es la consecuencia lógica, inevitable, de un mundo que estaba siendo gobernado por esta gente, por los que hacen caer. El camino es clarísimo. Paso 1, corrupción. Se cruza una línea moral. Paso 2, violencia. Cuando la corrupción es normal, la violencia explota por todos lados. Paso 3, la consecuencia. El diluvio no es un capricho, es la respuesta a un sistema que se rompió por completo. Es una reacción en cadena, una cosa lleva a la otra. No, el diluvio no fue un arranque de ira, fue una respuesta a un mundo que ya había perdido el norte por completo. La idea no era matar gigantes, sino reiniciar un mundo donde la violencia y la corrupción se habían vuelto la única ley. Y aquí llegamos a lo importante, al meollo del asunto. ¿A quién le importa si eran gigantes o tiranos? ¿Qué más da? Bueno, importa. Y créanme, importa muchísimo. Porque este es el peligro de la versión popular. Al pensar solo en monstruos y gigantes, metimos la historia en una vitrina de museo. La volvemos algo lejano, una fantasía antigua, entretenida, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Y al hacer eso, nos perdemos de la verdadera advertencia. Al final del día, Génesis no nos está hablando de criaturas raras. Nos está hablando del corazón humano. Esta historia no es un catálogo de monstruos antiguos, es un espejo. Un espejo que nos advierte desde hace miles de años sobre lo que pasa cuando el poder se queda sin moral, cuando la influencia se ejerce sin responsabilidad, no crea gigantes, corrompe corazones. Y eso sí que lleva a sociedades enteras al colapso. Así que la historia nos obliga a voltear la pregunta. Ya no es quiénes eran ellos. La pregunta real es, ¿qué de ellos estamos repitiendo hoy? Porque los nefilim no son el punto es la corrupción que representan. Y esa pregunta, esa sí que resuena hasta hoy. ¿Dónde vemos a esos hombres de renombre que usan su poder para hacer caer a otros? ¿Qué líneas morales estamos dejando que se borren hoy en nuestro mundo?